Bienvenidos al webinar. Muchas gracias al ingeniero Sebastián Montoya, que él es el que nos va a hablar un poco acerca de el medio ambiente, ¿verdad? Con este tema tan interesante. Y muchas gracias a Verity, en especial a Rodrigo Enríquez, ahí también por estar gestionando todo esto. Yo agradezco a cada uno de ustedes también por tomarse el tiempo de querer aprender más y capacitarse. Fue una iniciativa que dio la ingeniera Anabela Córdoba, que preocupándose ahorita en el sistema, nos decía ella, mira, innovemos algo, ¿verdad? Hagamos capacitaciones para nuestros estudiantes y profesores. Y pues la verdad que los felicito a todos ustedes por estar aquí en este espacio y agradezco a Verity, a Rodrigo Enríquez y en especial hoy que es nuestro capacitador que nos va a enseñar aquí, Sebastián Montoya. Muchas gracias a todos ustedes y pues un abrazo fuerte de parte de la ingeniera Anabela Córdoba. A ver. Y yo creo que también si ustedes tienen temas que quieran también saber más, que quieran ustedes proponer, también pueden estarme buscando en mi página de Facebook. Aparezco como Inga Natalie López, se los voy a poner acá. Me pueden escribir para decirme, mire, yo quiero un tema de algo. Entonces yo ya con la ingeniera Anabela Córdoba, ya nosotros gestionamos el tema para que sea de su interés de todos ustedes. Muchas gracias, Rodrigo y Sebastián, y los dejo ahí para que puedan ustedes continuar con la web. Excelente, muchas gracias Natalie, bienvenidos a todos, gracias ingeniero Sebastián. El tema de hoy es súper interesante, yo creo que esto nos va a aportar bastante valor y en especial por todo el conocimiento que tiene el ingeniero Sebastián, que nos va a estar platicando hoy. La mecánica va a ser, el ingeniero hace la exposición del tema y ustedes pueden ir planteando sus dudas en el chat. Entonces yo voy a estar, digamos, como moderador, voy a estar al tanto. Pueden ir haciendo las preguntas en cualquier momento y al finalizar el tema vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si ustedes quieren, pueden escribir las preguntas cuando vayan surgiendo o lo pueden hacer al finalizar, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos al ingeniero Sebastián Montoya. Él es colombiano. Él es el fundador de Incinerate Latinoamérica. Él es ingeniero ambiental, tiene un MBA también acá en Guatemala y pues tiene muchísima experiencia en el tema. La verdad es que es de aprovechar todo este conocimiento que nos va a estar aportando en la noche de hoy. Entonces, bienvenido, ingeniero, y pasamos ahí el mando de los controles. Bueno, buenas noches, Rodrigo. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este webinar. A Natalie también, muchas gracias por todo tu apoyo. Vamos a empezar entonces, le voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un par de videos también más adelante, entonces solo voy a hacer un par de preguntas cuando comparta para confirmar que sí estén escuchando bien el audio. Y al final de la presentación pueden hacer todas las preguntas a través del chat para que entonces las podamos responder una a una. Si nos da el tiempo, las respondemos todas y si no, pues al final de la charla también me pueden escribir. Como decía Rodrigo, pues es un gusto poder presentarles este tema. El día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que es, vamos a ver acá directamente, la sostenibilidad ambiental, un enfoque en el manejo de residuos. Entonces, ¿me confirman, por favor, que estemos bien con la presentación? Correcto, Sebastián, sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces para el tema de sostenibilidad ambiental, un enfoque en el manejo de residuos, vamos a hablar un poco sobre la incineración, porque es un tema, digamos, que ha sido relativamente criticado en algunos puntos, como también ha sido promovido, debido a que la incineración puede tener algunos remanentes que pueden causar daños al medio ambiente, entonces tratamos de ser muy objetivos con estas presentaciones. Nosotros como tal, bien decía Rodrigo, somos representantes de la empresa Incinerate, donde los desechos son aprovechables, y nosotros somos directamente Incinerate Latam. Entonces, en el tema de hoy, vamos a mirar algunos fundamentos y principios de la incineración. Vamos a hablar también si la incineración al final va a ser entonces un mito o una solución al problema de los desechos. Vamos a hablar un poco de las guías óptimas de incineración, eficiencia del proceso de la incineración, algo de emisiones a la atmósfera, cuál es la situación local que tenemos aquí en Guatemala y vamos a presentar un caso de éxito de un condominio que ya implementó, digamos, dentro de su plan de manejo de desechos
la incineración para la gestión, digamos, de sus propios residuos generados. Al final, entonces, vamos a tener un conversatorio a solucionar las preguntas y después sacamos algunas conclusiones que podamos plantear. Entonces, para empezar un poco a entender qué es la incineración, sabemos que es la combustión completa de la materia orgánica hasta convertirla en cenizas. ¿Qué pasa? Que mucha gente piensa o confunde la incineración con quemar los residuos. Los residuos en realidad, para que haya una destrucción completa, deben trabajarse en una temperatura entre 750 a 850 grados centígrados. Entonces hay muchas maneras para convertir las cenizas, digamos, de los desechos, entre ellas puede ser la incineración o también hay otros procesos de tratamiento térmico. Estos tratamientos de residuos sólidos pueden ser para residuos urbanos, residuos peligrosos, hospitalarios, residuos también animales. Incluso vamos a mirar también el tema de cremación de cadáveres y vamos a ver el tema de cremación de mascotas, que hoy en día pues son una gran parte importante, digamos, de nuestro núcleo familiar para los que tenemos mascotas. Tanto la incineración como otros procesos de tratamiento de basuras de alta temperatura son descritos como tratamiento térmico. Entonces ahí es donde les decía que los desechos se pueden tratar por medio de incineración, se pueden tratar por medio de pirólisis, se pueden tratar incluso también como un coprocesamiento y también podemos tratar estos desechos como lo es, digamos, los autoclaviados o la hidrólisis también para el tratamiento térmico de los desechos. Eso también se utiliza mucho en las clínicas, en los hospitales, para, digamos, destruir todos los virus o las bacterias a más de 100 grados centígrados. ¿Cuáles son las desventajas que podríamos encontrar entonces en el proceso de incineración? Las desventajas es que no se eliminan totalmente los residuos, por lo que se necesita un vertedero especial para el depósito de cenizas procedentes de la incineración. Este tipo de vertederos podemos estar hablando que pueden ser vertederos que tengan unas celdas de seguridad para la disposición de cenizas que vengan de procesos de materiales peligrosos, como también pueden ser utilizadas, digamos, si son provenientes de materia orgánica, podrían ser utilizadas entonces para una degradación a través de composteras, se pueden utilizar de pronto para material de relleno, o se podrían hacer algunas investigaciones para ver qué características tienen las cenizas y va a depender del tipo de desechos. Listo. Otra desventaja que se puede encontrar en la incineración, ¿cuál es? Que necesitan un aporte de energía exterior para su funcionamiento. Por lo general, la incineración puede trabajar, en este caso los equipos que promovemos, con gas GLP, que es conocido como gas líquido de petróleo o gas propano. También puede trabajar con gas natural. Lamentablemente aquí, por ejemplo, en Guatemala no hay gas natural, sin embargo, en unos países latinoamericanos sí podemos encontrar ese gas natural. Y también podemos trabajarlo con diésel. Entonces, con esas fuentes de energía se puede inyectar, digamos, el calor necesario para el incinerador, en lo que los desechos van haciendo su propia ignición. También tenemos lo que es la inversión económica y los costes del tratamiento pueden ser elevados dependiendo del tamaño de la planta que montes, dependiendo del tipo de desecho que vayas a manejar y dependiendo de la ubicación. Muchas veces la mera distancia de ubicar una planta de manejo de desechos puede tirarnos los costos al piso. ¿Por qué? Porque siempre las personas que instalan una planta tienen que buscar que dentro del estudio técnico, bien sea a través del Ministerio de Ambiente o dentro del plan de ordenamiento territorial, le digan dónde puede instalar una planta incineradora. Entonces muchas veces, como las personas no quieren tener una planta de manejo de desechos cerca, se tiene que ir a las periferias. Sin embargo, podemos ver entonces en el caso que les voy a presentar de éxito, cómo se puede hacer en el propio condominio o en la propia empresa o en la propia planta para ahorrar estos costes de tratamiento. También otra desventaja que se ve es la baja flexibilidad para adaptarse a variaciones estacionales de la generación de residuos. Entonces, estas son algunas de las desventajas. Sin embargo, vamos a ver algunas ventajas también de la incineración. Aquí tenemos la posibilidad de recuperación de energía. Tenemos posibilidad de tratamientos numerosos de tipos de residuos. Posibilidad de implantarlo cerca de núcleos urbanos. Es necesaria poca superficie de terreno para instalar una planta como esta. Y una de las ventajas es que reduce el volumen de los residuos sólidos en un 85%. Incluso podríamos llegar a reducciones hasta el 90-95% dependiendo del tipo de desecho. Para ello, vamos a ver entonces un video. Voy a darle un momentico aquí, detener la pantalla y en un ratito vuelvo y se las comparto. Vamos a ver un video acá que es referente a cómo podríamos aprovechar la incineración. ¿Me confirman, por favor, que lo estén viendo en este momento? Sí, se ve. Ok. Ingeniero. ¿Se escucha bien? No, ingeniero, no tenemos audio. Ok.
Déjame revisar entonces. Siempre al compartir la pantalla, ahí seleccionar la opción de compartir audio de la computadora. Sí. Con eso. Vamos a probar nuevamente, por favor. Perfecto, ahí estamos. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir ahorita con la presentación. ¿Me confirman que ya estemos con la presentación, por favor? Listo, ahí estamos. Sí, Ok, ya está. perfecto. Bueno, entonces continuando con la presentación, nosotros lo que buscamos siempre en Incinera y Latinoamérica es volver los proyectos sostenibles. Para eso entonces, el tema de paneles solares lo estamos implementando de tal manera que en una planta de manejo de desechos, la energía que se necesita para que operen los ventiladores del incinerador pueda ser suministrada a través de paneles solares. La ventaja que tenemos con esto es que estamos utilizando fuentes de energía renovable, estamos reduciendo también el consumo energético directamente de la red y estamos promoviendo, digamos, que el proyecto cada vez sea más sostenible. De casa matriz incluso se está desarrollando un prototipo de tal manera que incluso los desechos sean incinerados con material, digamos, que no sea proveniente de combustibles fósiles. Entonces se quiere utilizar a través del refractario que pueda ser calentado por la energía solar. Ese es un prototipo que se está desarrollando con el fin de poder llegar a esto y poder aplicarlo en campamentos, en áreas donde no llega la energía y que sea, digamos, una fuente de abastecimiento de energía incluso para cargar algunos celulares, algunas baterías o que pueda incluso incinerar los desechos. También lo que estamos buscando dentro de este tratamiento y prevención es la reducción en la fuente, el reciclaje, un tratamiento adecuado y una disposición final responsable. Para ello, miramos también estas alternativas, que es cómo el volumen de los residuos se debe de tratar, bien sea en una empresa, bien sea en una municipalidad o incluso en nuestras propias casas. Tenemos lo que es evitar, es lo primero que tenemos en la pirámide invertida, minimizar o reducir.
recuperación de materiales, que es reciclar, reutilizar, coprocesamiento, que es parte de lo que vimos, donde se usa todo el material, digamos, de los residuos que sean comburentes en un uso energético para producir energía o incluso para producir agua caliente, como lo veíamos ahí también, con un intercambiador de calor. Se tiene entonces en el tratamiento lo que es incineración, pretratamiento físico-químico en rellenos, quema o vertederos no controlados, que lamentablemente aquí en la situación en Guatemala y en muchos países centroamericanos, por no decir latinoamericanos, se tiene como disposición final un relleno sanitario. Eso, como les decía, es lo que estamos tratando de minimizar para que el volumen de los desechos no sea un problema más a lo que estamos nosotros generando día a día con el alto consumo que tenemos y más ahorita con esta situación del COVID, donde se ha incrementado muchísimo más los desechos a disponer. Para hablar un poco entonces de los incineradores que nosotros representamos y que distribuimos a través de Incinerate, tenemos lo que es desechos generales, desechos médicos y desechos animales. También, como les comenté, podemos ver entonces que estos incineradores pueden trabajar con una llama directa a través de GLP o diésel. Y tenemos para desechos médicos una sola línea, para desechos animales tenemos otra línea que está aprobada por DEFRA, que es el Departamento de Regulaciones Ambientales y Asuntos Rurales en Europa, y tenemos también lo que es para desechos generales. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver una planta que se instaló en un municipio en Honduras, el municipio de Marcala, La Paz, donde ellos tenían un tren de recolección y este incinerador lo querían para los desechos que no se podían aprovechar, como el material de empaque, pañales, residuos de hospitales, etc. Y por eso vemos que viene incluso con un sistema de control de gases adicionales, que es la parte de atrás del incinerador, donde ahí se hace un control de las emisiones para evitar incumplimiento, digamos, de la normatividad local. Vemos que esto podría ser una solución al problema que tenemos en los vertederos autorizados y en los no autorizados, que lamentablemente estamos hablando que aquí en Guatemala hay más de 2.000 botaderos clandestinos. También vamos a ver entonces acá un video de qué está pasando con el tema de cremación de cadáveres. Entonces les voy a parar de compartir aquí un segundito, o vamos a mirar de una vez si lo podemos enlazar. ¿Me confirman por favor que se esté escuchando bien? La cremación de difuntos acompaña al hombre desde el Neolítico y en el siglo XXI perfecto. tiende a convertirse en la opción preferida por los españoles como destino final de los fallecidos. El tabú de la muerte y ciertos prejuicios han impedido que la sociedad conozca con detalle cómo es dicho proceso. Este vídeo pretende explicar de un modo esquemático y didáctico cómo funciona una instalación de cremación y los sistemas que dispone para ser la alternativa más ecológica. Aunque las instalaciones de cremación, dependiendo del fabricante, pueden presentar pequeñas diferencias de funcionamiento, podemos garantizar que todos ellos disponen de una estructura base, 2 cámaras principales y una chimenea de emisión de gases. La cámara de combustión es donde se produce la incineración del arca y del cuerpo. Y la cámara de postcombustión es donde se depuran los gases generados para cumplir con la normativa española y europea, que cada día es más estricta, para adecuarse a los compromisos internacionales de sostenibilidad del medio ambiente. El proceso de cremación se inicia precalentando ambas cámaras a una temperatura de 850 grados centígrados con un aporte constante de oxígeno superior al 6%, que son las condiciones idóneas que marca la legislación para que se oxiden adecuadamente los gases contaminantes que cualquier tipo de combustión produce. Una vez alcanzados los 850 grados en la cámara de postcombustión, se libera el bloqueo de apertura de la puerta de entrada del féretro y este se introduce en el horno. En la cámara de combustión, el féretro y el cuerpo se van convirtiendo en cenizas y los gases generados pasan a la cámara superior de postcombustión. Aunque no es imprescindible, algunas cámaras de postcombustión adoptan una estructura interna en forma de S para optimizar el proceso de depuración de gases. La postcombustión depende del conocido modelo de las 3T. Mejor cuanto mayor tiempo residan los gases en esta cámara. Mejor a cuanta mayor temperatura esté. Y mejor si existen turbulencias que muevan los gases a lo largo de la cámara. Una vez depurados, los gases salen a la atmósfera por la chimenea, cumpliendo con todos los parámetros que establece la Ley de Emisiones al Medio Ambiente.
En algunas ocasiones, por circunstancias de localización, a consecuencia de los requisitos legislativos o porque se quiere alcanzar la excelencia medioambiental, los hornos pueden disponer de un sistema de filtración adicional que trata los gases una vez que estos salen de la cámara de postcombustión y antes de ser emitidos a la atmósfera. Se les hace pasar por 3 nuevos módulos: un refrigerador, un inyector de partículas de componentes activos y un filtro, cada uno de ellos con una funcionalidad diferente. El primer paso consiste en enfriar los gases que salen de la cámara de postcombustión a 850 grados centígrados hasta alcanzar una temperatura que oscila entre los 150 y 200 grados. Para ello pasan por un refrigerador con finas paredes planas que maximizan el contacto indirecto de los gases con el líquido refrigerante que la rodea. Posteriormente, se introducen el flujo de gases partículas, cuya función es impregnarse de los componentes químicos que se desean filtrar. Finalmente, el caudal de gases pasa por unos finísimos filtros que capturan las partículas que previamente se han impregnado de los componentes potencialmente contaminantes, lo que permite que el gas que sale a la atmósfera sea lo más depurado posible, muy por debajo de los límites que establece la legislación y siendo su impacto absolutamente residual para el medio ambiente. Con todo esto, un horno crematorio se convierte en la solución más ecológica para el destino de los fallecidos. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Como les decía, esta parte, digamos, de la cremación de cadáveres, pues ahorita también está tomando mucho auge, sobre todo por esta situación de la pandemia que tenemos del COVID-19. Y también, algo que también ha tomado mucha relevancia, sobre todo en el Reino Unido, es el tema de cremación de mascotas. Entonces, para eso también se distribuyen unos equipos, bien sea si la mascota es pequeña, hablamos de un perro o un gato que no pasen de 20 libras, o si la mascota es un poco más grande, pues ya se utilizaría un equipo, digamos, de una capacidad de hasta 40 o 60 libras. Con el tema de las emisiones al aire, obviamente en cada uno de los países las emisiones deben ser reguladas por el ente ambiental. En este caso estamos hablando del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales aquí en Guatemala. En Colombia lo mira directamente lo que es el INSIBUME, que en su caso sería aquí, pero tiene otro nombre. No recuerdo en este momento cuál es el nombre. Si de pronto alguien lo tiene, me lo puede mandar ahí por chat, por favor. Tenemos entonces lo que es emisión de gases y partículas y el cumplimiento de normativa europea con estos equipos. Acá, por ejemplo, vemos que el primer filtro de control de gases es la postcombustión. La postcombustión lo que hace es una cortina de fuego para que los gases que son los inquemados en la cámara primaria, al salir por la cámara secundaria, vuelvan a ser quemados. Y esto lo que hace es que evita la formación del novo en las dioxinas y furanos que se forman entre 300 y 400 grados centígrados, y con esto garantizamos una destrucción, digamos, total de los componentes a la atmósfera. Sin embargo, hay algunos equipos de control adicional que se le pueden poner, como caso de ciclones, filtros de mangas, lo que son precipitadores electrostáticos, se le puede poner también filtros cerámicos y también incluso se le puede poner torres empacadas. Va a depender mucho del tipo de desecho que estemos incinerando, o también para las calderas que trabajan con búnker, con diésel o con aceite residual número 6, también lo pueden trabajar. En el tema de las emisiones es muy importante hacer pruebas rigurosas, que sea bien sea un muestreo isocinético, un análisis de gases de combustión, que te indiquen cómo está la emisión de gases en la chimenea. Esto se toma directamente a la salida de los gases en un orificio que se tiene que disponer de acuerdo a las regulaciones, bien sea de la EPA o bien sea de la normativa europea, para poder medir óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y todos los demás componentes para poder hacer un muestreo representativo. Los incineradores entonces que distribuimos pueden ser hechos a la medida. Por lo general vienen con cámaras de postcombustión, cámara secundaria, y en algunos casos, dependiendo del país y de la ubicación del equipo, debe ir entonces con un lavador de gas tipo Venturi o con un PCS, que es un sistema de control de polución de gases adicional. Algo muy importante que debemos aprender en la incineración como tema de sostenibilidad es que necesita una fuente de calor para poder hacer una buena incineración. Esa fuente de calor, en este caso, digamos que sea diésel, debe ser utilizada no solo para el precalentamiento del equipo, sino para ayudarle en los momentos en que los desechos están perdiendo temperatura y se debe cargar un nuevo batch o se debe cargar un poco más la cámara
para poder tener una buena incineración. Como les decía, es muy diferente incinerar a quemar a cielo abierto. En un horno de estos alcanzamos temperaturas de hasta 750, 850 o hasta 1100 grados centígrados en la cámara de postcombustión. Este precalentamiento es muy importante realizarlo. Dentro de las especificaciones de nuestros equipos se dice que sea mínimo de 2.5 horas, entre 500 o 700 grados centígrados el precalentamiento. Esto lo que va a hacer es que logramos tener una ceniza muy rica en el sentido, digamos, de carbono, porque se reduce en su máxima expresión. Mientras que si nosotros no logramos hacer este precalentamiento y una buena incineración, vamos a tener todavía desechos que no se han incinerado completamente y la ceniza entonces, por ende, no va a serles de las características que esperamos. Es muy importante también determinar los tiempos de quemado. No es lo mismo incinerar 1 kilo de desechos sólidos que estén secos que incinerar 1 kilo de desechos que estén húmedos, porque sabemos que la incineración primero se va a ir directamente enfocada a quitar la humedad del desecho para después poder incinerar el desecho sólido y seco. Por ejemplo, en este caso, podemos ver acá cómo unos pollos se tienen durante aproximadamente 45 minutos y podemos ver el resultado final, que ya prácticamente quedan los huesos o ya prácticamente las cenizas, donde son reducidos a su máxima expresión. La eficiencia del proceso de incineración debe ser tal que nosotros logremos unas buenas tasas de quemado y que podamos poner incluso incineradores en un lugar, digamos, de un área urbana, donde podamos tener control de las emisiones, como si tuviéramos encendido un vehículo, ¿cierto? Entonces esto es muy importante tenerlo contemplado para que logremos estas tasas de quemado eficientes, una buena combustión y no tengamos ni humo negro ni humo blanco en la chimenea. Al nosotros mirar entonces cómo se clasifican los residuos, vemos que está según su origen, biodegradabilidad y su composición. Entonces, de todos estos desechos que nosotros vemos acá, o residuos, hay algunos que definitivamente no se pueden aprovechar. Esos son los que nosotros llevamos a incineración para reducir en total. Sabemos entonces que cuál es la situación aquí en Guatemala. Para el manejo de los desechos en botaderos municipales nos encontramos estos inconvenientes, sobre todo cuando hay crecidas de agua o cuando hay una lluvia. Todo esto lo arrastra a los cuerpos hídricos y va a parar a las playas, al lago de Amatitlán, va a parar también, digamos, a los ríos, va a parar al río Motagua y esto finalmente se va a trascender las fronteras y puede llegar incluso a las playas de Honduras. Por lo tanto, hay inconvenientes directamente entre Guatemala y Honduras por el tema de contaminación, no solo de plástico, sino de sus aguas y los ríos. Esta situación que tenemos nosotros en el vertedero, sabemos que ya es inmanejable. Sin embargo, en el botadero de la zona 3 y en AMSA, pues se está tratando de hacer, digamos, una especie de tratamiento como si fuera un relleno sanitario. Lamentablemente, son tantos los desechos que llegan que son casi inmanejables. Entonces, esta situación cada vez se va a poner un poco más crítica por la cantidad de volumen que está llegando cada día. Estamos hablando, para que tengan una idea, que en el botadero de la zona 3 están llegando unas 3.000 toneladas de basura diarias provenientes de 9 municipios aparte de la ciudad de Guatemala. Esto, para que tengan una idea, son 500 camiones recolectores diarios los que trasladan los desechos al botadero de la zona 3. Supongo que muchos de ustedes ya conocen esta situación, pero tenemos un homólogo también en AMSA, donde están llegando aproximadamente unas 800 a 1.000 toneladas diarias de basura. Entonces, este problema que nosotros estamos mirando es el que queremos empezar a darle solución desde pequeños proyectos para que se vayan sumando y podamos reducir esta estadística un poco negativa. Sabemos que incluso han muerto personas por contaminación en los botaderos. Entonces, el estado actual de los rellenos y botaderos en Guatemala es un poco crítico. Sin embargo, es un común denominador en nuestros países latinoamericanos. Acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un relleno sanitario. Este relleno sanitario es directamente en Colombia. Podemos ver cómo ya la planicie o las montañas ya no se ven como una especie de botadero. ¿Por qué? Porque ya está en su fase de cierre y abandono. Entonces, esas montañas que vemos fueron montañas de basura, se les puso cobertura vegetal y por ende ya prácticamente queda como una especie de campo de área verde. Inicialmente el relleno, para que sea relleno sanitario, debe cumplir con ciertas características, que tenga una membrana, que tenga canalización de sus aguas residuales o lixiviados y que vayan a parar a una planta de tratamiento previo a descargarlo a un cuerpo receptor. Acá del lado derecho, por ejemplo, podemos ver cómo están los canales para que todos esos lixiviados sean conducidos hacia una planta de tratamiento. Vamos a hablar finalmente entonces de un caso de éxito en un condominio aquí en Carretera El Salvador, donde
tiene la mentalidad de ser un condominio verde y sostenible. Este condominio lo que está buscando no solo es el manejo de sus desechos, sino también qué poder obtener de esos residuos o de implementar proyectos sostenibles como instalación de paneles solares, como lo que es tener su propio vivero, tener su propio caminamiento, actividades deportivas y, como les decía, el tema de la planta de manejo de desechos. ¿Ellos qué hicieron entonces? Al ver que tenían más de 300 casas y que se estaba pagando un alto contenido, digamos, de dinero para hacer una recolección de que el camión de la basura viniera hasta acá, se decidió poder hacer una ruta de recolección interna con un vehículo propio que lo que hiciera fuera definir los días de recolección. Por ejemplo, los lunes se entrega lo que es el material orgánico, el material reciclable. Los días martes se entrega el desecho común y materia orgánica, lo mismo que los días jueves y sábado. De tal manera que los vecinos tengan una sensibilización de que el tren de aseo va a ayudar a que finalmente cuando llegue a la planta de manejo de desechos se pueda segregar y clasificar más fácil y aprovechar los residuos que no son, digamos, susceptibles de incineración. Esto lo que ayuda es a mantener, digamos, un control de los desechos que se generan en las casas del condominio. La ruta de recolección entonces, y digamos el diagrama de flujo comprendería la recepción del material, se hace una clasificación, una separación, un desmantelado de lo que se puede y lo que no se puede aprovechar. Se tiene planeado también tener la compactación y el aprovechamiento es, el orgánico se va para compostaje, también para lombricompost, se utiliza como un reuso y también como una venta de los materiales aprovechables. Esto se da en un almacenamiento y lo que no se puede aprovechar se va para disposición final a través del incinerador. Los abonos orgánicos que se están generando se están implementando en las áreas verdes del condominio, que tiene gran tamaño, digamos, en sus áreas verdes y también en sus áreas de barranco. La sensibilización con los vecinos es lo que un poco más ha costado, ¿cierto? Sin embargo, se han compartido estos trifoliares por digamos, por los medios de comunicación internos del condominio, donde se les recuerda a las personas que se puede separar la basura, que aplaste sus botellas y latas, que identifique su bolsa. Se tiene también lo que es el reciclado, cómo identificarlo, y a partir, digamos, de los desechos orgánicos se están elaborando abonos para hacer el tema del compost. Entonces, toda esta sensibilización lo que busca es que el vecino se pueda sumar a estas iniciativas. Se tiene el incinerador que vemos acá al lado izquierdo, ese es netamente el que se tiene aquí en el condominio. Y la siguiente fase de este proyecto, o sea, la fase número 2, va a ser recuperar el calor generado por la chimenea para llevarlo a la piscina del condominio y generar agua caliente, de tal manera que se pueda tener una temperatura dentro digamos, dentro de la piscina que no esté muy elevada y que tampoco esté muy fría, porque por la ubicación del condominio, pues la temperatura de la piscina es un poco elevada, perdón, es un poco baja, entonces se quiere elevar para que sea un poco más confortable. El centro de acopio propuesto entonces es similar al que hablamos de Marcala, donde hay una separación, clasificación, donde no solo sea incineración, sino que también se puedan aprovechar los desechos que sean reciclables y se puedan compactar para generar, digamos, menor volumen al momento de transportarlos los recicladores, separar los residuos que son aprovechables, como son vidrio, papel, plástico, cartón, tetrapack, aluminio, entre otros residuos. Y finalmente, este acopio de materiales nos va a servir para que los recicladores puedan venir de manera organizada y llevarse el material aprovechable. Con eso entonces, prácticamente pasaríamos a la parte de preguntas. Aquí terminaría la presentación directamente y estamos entonces atentos a responder todas sus preguntas. Acá están mis datos de contacto, que en su momento también los vamos a compartir en un rato para que Rodrigo se los pueda a ustedes indicar, bien sea a través del chat o si le gustan tomar en ese momento un pantallazo para que puedan contactarse directamente con nosotros. Entonces, Rodrigo, te dejo en el uso de la plataforma para que puedas gestionar las preguntas si hubiese alguna. Muchísimas gracias, ingeniero. Interesantísimo el tema. Aquí nos pregunta, vamos a ver. Listo, ahora estoy agrandando un poco más acá. Tenemos de varias carreras: ingeniería industrial, civil, ingeniería ambiental, alguien de la maestría de ambiente y sanitaria, ingeniería ambiental y sanitaria. Nos dice Giovanni Paolo, buenas noches. Dentro de sus opciones cuentan con incineración de bifenilos policlorados, que son los PCB. Se entiende que para la eliminación de costos, de estos compuestos se requieren permisos y controles más estrictos. Por eso es que esta práctica no es común en nuestros países latinoamericanos.
Perfecto. Bueno, con el tema de los PCBs, o más conocidos como bifenilos policlorados, sabemos que hay muchos países que ya no deberían de tener este tipo de componentes, ¿cierto? Los PCBs, nosotros directamente no recomendamos incinerarlos. ¿Por qué? Porque van a generar también otros componentes que, aunque tengamos un filtro para procesarlos, tendríamos un residuo o un remanente que finalmente va a ser contaminante. Entonces, hay empresas que se dedican a ese tipo de tratamiento de este tipo de PCBs o de residuos que no se puedan incinerar. De que se puede incinerar, se puede. O sea, se podría hacer a través de una temperatura muy elevada, que estamos hablando entre 850 y 1100 grados centígrados. Sin embargo, dentro de nuestra perspectiva, no recomendamos incinerar los bifenilos policlorados por esto mismo que pueden generar gases tóxicos que no sean controlables. Entonces, creo que ahí respondimos la pregunta, Rodrigo. Muchas gracias. Rodolfo Rivera nos pregunta qué temperatura interna se maneja en el área cuarto de horno. Perdón, no entiendo bien la pregunta. ¿A qué se refiere con cuarto de horno? Si nos podría especificar un poco. Sí, aquí nos dice qué temperatura interna se maneja en el área cuarto de horno. Sí, tal vez si Rodolfo nos pudiera apoyar ahí para aclarar un poquito la pregunta. Eric Ishkamparik nos dice cómo funciona la parte de transformación de la energía del incinerador a cualquier otro medio. Ok, bueno, vamos a tratar de responder entonces. ¿Me están bien? ¿Perdón? Vamos a tratar de responder entonces esa pregunta. Respecto a las temperaturas que se manejan en la cámara primaria, estamos hablando de 850 grados centígrados y en la cámara secundaria estamos hablando también de entre 850 y 1100 o 1200 grados centígrados. Con eso lo que se busca es que haya una buena incineración, o sea, que los desechos al ingresar a la cámara sí puedan ser reducidos a su máxima expresión y podamos tener reducciones de entre un 80 a un 90-95% de reducción del volumen original de los desechos. Y la otra que me preguntabas, Rodrigo, ¿me la repites, por favor? ¿Cómo funciona la parte de transformación de la energía del incinerador a cualquier otro medio? Bueno, una de las principales maneras de recuperación de energía es lo que te hablaba de los intercambiadores de calor o aplicar una especie como de caldereta, ¿cierto? Toda esta energía calórica que se genera a través de la chimenea se transforma de manera energética a través del agua. Lo que hace esto es generar agua caliente, un vapor de agua, y esto se inyecta en una turbina de un equipo triogénico, que era el que veíamos ahí en el video. Entonces, esto lo que hace es que mueve los motores y ahí es como se puede generar la energía, como si fuera una especie de motor a diésel o a gasolina. Así es como se trabajaría. Muchísimas gracias. Por aquí nos dice Kevin Felipe Zamora. Dice, ¿cómo sería el asesoramiento para el proyecto en una municipalidad? Bueno, Kevin, gracias. Con respecto al asesoramiento para una municipalidad, en este momento Incinerate Latinoamérica ya está asesorando algunas municipalidades. Sin embargo, sabemos que no con todas las municipalidades podemos tener el mismo dato. ¿Por qué? Porque es que eso va a depender de la cantidad de personas del municipio. Sin embargo, ¿cómo podría ser? Lo primero que se solicita es si se tiene ya una caracterización de desechos. Al tener nosotros una caracterización de desechos, ya sabemos entonces cuántos residuos de esos son susceptibles de aprovechamiento calórico para incineración, cuántos pueden ser compostables, cuántos pueden ser aprovechables, y en base a eso entonces es que ya se puede diseñar y montar una planta de manejo de desechos. Entonces no es lo mismo un incinerador para una población de 35.000 personas que uno para una población de 1 millón o de 2 millones, como es el caso, digamos, de la ciudad. Nosotros podríamos montar equipos incluso en serie que puedan servir para abastecer cualquier tipo de municipalidad. Sin embargo, lo que se recomienda incluso con estos proyectos piloto es empezar desde lo más pequeño e irse replicando hasta lo más grande, porque si no, sería una inversión supremamente millonaria que sería casi que impagable si quisiéramos implementarlo directamente acá, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué se recomienda? Si es una municipalidad pequeña, empezar con ellos porque es donde uno tiene más control, no solo de las personas, sino de los desechos que están llegando, de cómo corregir si hay alguna intervención de desechos que no están bien clasificados, y esto es lo que ayudaría entonces a que un proyecto de estos sea exitoso.
Gracias. Aquí nos dice Pablo Cardona, ¿en base a qué dimensionan sus incineradores? ¿Son tamaños estándar o lo hacen en base al flujo de residuos? Gracias. Los incineradores que nosotros distribuimos pueden ser desde 10 kilogramos hora hasta 1 tonelada por hora. Cabe resaltar que, por ejemplo, y lo decía en la presentación, no es lo mismo incinerar 1 kilo de papel que incinerar 1 kilo, por ejemplo, de desechos patológicos. Los desechos patológicos o desechos médicos por lo general vienen algunos con mucho contenido, digamos, de humedad y otros vienen con mucho contenido de material comburente, como son los gasas, guantes, lo que es todos los catéteres y el material plástico que se va a incinerar. Por eso es que incluso se tiene que incinerar en un precalentamiento entre 500 a 700 grados centígrados. Lo más recomendable ahí es tener una caracterización para saber qué tipo de incinerador, pero digamos, yo te puedo proveer equipos desde 10 kilos hasta 1 tonelada. Entonces, esos tamaños sí son estándares y ahí en la página web puedes ver la cantidad de equipos que manejamos. El único que no se tiene, digamos, de diferentes modelos es para cremación de mascotas o cremación de personas, porque el de cremación de personas es un ciclo a la vez que tarda entre 60 y 90 minutos, por ejemplo, para incinerar a la persona. Entonces estaríamos hablando de que pueden ser entre 14, 15 cadáveres por día o en un periodo de 24 horas. Entonces, para calcular el incinerador más adecuado a tu municipio o a tu proyecto, lo más recomendable es tener una caracterización. Esto lo que evita es que tengas que comprar un incinerador muy grande o que compres un incinerador muy pequeño y te quedes corto. ¿Listo? Muchísimas gracias, Sebastián. Por aquí nos dice Verónica Juárez, ¿existen estudios geológicos para el lugar donde se colocan las cenizas? Lo dice porque los lixiviados pueden contaminar agua subterránea. Correcto. Sí, definitivamente, cuando tú vayas a hacer ese relleno sanitario o cuando tú hagas este plan de manejo de desechos, debes contemplar que el instrumento ambiental que debes presentar tiene que incluir el tema de tratamiento de cenizas si no van a ser aprovechadas. Entonces, las cenizas, por lo general, después de la incineración, quedan prácticamente inertes y manejables. Sin embargo, cuando vienen de desechos peligrosos, se recomienda hacer un análisis con algún laboratorio que te indique si esa ceniza es adecuada para disponer o no, de acuerdo al reglamento que actualmente acá lo único que tenemos es el 236, porque no tenemos ningún otro tipo de reglamento. Sin embargo, si se va a disponer para un relleno sanitario, se debe colocar en una membrana y que quede en un espacio confinado, de tal manera que no vaya a generar lixiviados contaminantes. Entonces, todo eso te lo va a decir tu instrumento ambiental prácticamente. Gracias. Por aquí, Rodolfo Rivera nos aclara que la pregunta era ¿a qué temperatura se llega en el área del horno? Me imagino que pregunta sobre temperaturas de los hornos. Ah, bueno, esa respuesta, digamos, que inicialmente te di es en la cámara interna, o sea, entre 850 y 1200. Sin embargo, si una persona está cerca del horno, puede sentir una radiación o una sensación térmica de más o menos unos 50 a 100 grados centígrados, ¿cierto? Pero como para que tengan una idea, o sea, el equipo de protección personal que se tiene que utilizar son guantes de cuero, una gabacha de cuero también, una careta, filtros, su casco, sus botas y sus polainas para evitar que se vaya a quemar o que haya un accidente por quemarse o con alguna superficie del incinerador. Muchísimas gracias. Por aquí nos dice Javier Ayala, ¿cuál es el impacto económico en el ejemplo del condominio? Se refiere en cuanto a inversiones y posteriores costos de mantenimiento, costo total. ¿Cuál es como el balance, ¿verdad? de inversión y recuperación? Ok, perfecto. Bueno, pues con las tasas que se están pagando acá por el manejo de los desechos, más lo que se quería incluso incrementar, el proyecto prácticamente se busca que fuera sostenible. Entonces, ahorita obviamente se está en la fase de inversión porque no se tiene una infraestructura y se proyecta para que en 3 o 4 años máximo se pueda recuperar esa inversión y el proyecto quede netamente sostenible. Porque te digo, lamentablemente nadie trata los desechos de manera adecuada cuando estamos hablando, digamos, de desechos urbanos. Todos los desechos urbanos prácticamente van a parar a los botaderos o vertederos no autorizados. Sí existen empresas que tratan desechos médicos o desechos industriales y ellos pagan un elevado costo y lo puedes investigar, lo puedes preguntar por tratar sus kilos de desechos que generan después de su proceso de producción y que pueden ser peligrosos o que son desechos especiales. Entonces, para responder el tema de la pregunta del condominio, se busca que lo que se está pagando por el camión recolector se pueda optar
para que el proyecto sea sostenible y sea manejable. Entonces, la relación es como de 1 a 1 prácticamente, y por eso se busca que al cabo de 3 años el proyecto sea recuperable y sea sostenible. Gracias. Aquí está, me parece bien interesante, de Gedil Alvarado. Dice, buenas noches. Si existen grandes cantidades de basura y se producen grandes cantidades de lixiviados, ¿cómo lo transportas hasta el incinerador sin que los lixiviados contaminen las áreas circundantes? Ok, perfecto. Muy interesante la pregunta de Hedil. Lo que se utilizan son recipientes que sean impermeables, como por ejemplo toneles, bolsas de estos bidones. Entonces, lo que se busca es evitar contaminar precisamente a lo largo del tren de recolección para que no vayan a haber derrames de lixiviados a lo largo, digamos, de la ruta. Entonces, la mejor manera de hacerlo es en recipientes tipo toneles de plástico. Esa creo que es la mejor opción de hacerlo. Excelente. Por aquí, Verónica nos hace otra pregunta. Dice, si los gases se burbujean en agua, ¿dónde se deposita el agua? Y si se le realiza alguna evaluación previa a su descarga. Ok. No, aquí tengo que dejar claro que los gases no tienen contacto con el agua. O sea, lo que se hace es a través de un sistema como pirotubular. No sé si de pronto aquí voy a usar unos términos un poco técnicos, pero hay calderas que son acuatubulares y otras que son pirotubulares. Entonces, en un intercambiador de calor, lo que pasa a través del tubo es el agua y el calor es el que calienta el tubo. Entonces, el agua nunca burbujea con los gases. Entonces, eso sí tiene que quedar muy claro, porque lo que hace el calor es calentar el agua y esa agua es la que se lleva a la recirculación, pero en ningún momento es que los gases burbujeen a través del agua. Qué bueno que lo preguntó para dejarlo claro. Muy bien, gracias. Giovanni Paolo nos dice, excelente respuesta, gracias, que ya le habíamos dado respuesta a la pregunta que había realizado de los PCB, con gusto. Y luego también nos dice por acá Rodolfo Rivera, que esa era la pregunta que hacía en cuanto al horno, y que muchas gracias, a la orden, excelente. Luego nos dice Ivonne Lier, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para la recuperación del relleno en Colombia? No, ahorita es un relleno que incluso se llenó, se cerró, inmediatamente se tuvo que abrir otro vaso. O sea, los rellenos sanitarios sabemos que tienen una vida útil, dependiendo del diseño, desde 10 a 20 años. Sin embargo, cuando se cierran, puede pasar hasta unos 40 o 50 años para que prácticamente todos los desechos que se puedan descomponer sí lo logren hacer. Pero sabemos que hay desechos como el plástico, como el metal, como el vidrio, que pueden permanecer ahí casi que hasta 100, 200, hasta 500 años, y esos ni los podríamos llegar a ver, ¿cierto? Sin embargo, como le decía, lo que se busca, por ejemplo, con la incineración es reducir el volumen de los desechos y que la vida de un relleno sanitario no se colmate en menos tiempo de lo que se tenía proyectado. Entonces, el relleno sanitario en Colombia, cuando ya se termina de operar un vaso que le llaman ellos, digamos el vaso 1 o el vaso 2, se cierra y se abre otro vaso, que es también lo que se ha hecho en algunos municipios aquí en Guatemala. Cuando se les llena, digamos, un lugar, les toca implementarlo en otro. Por aquí nos dice Mercedes Corado, buenas noches, consulto si constan con métodos o aparatos para tratar gases refrigerantes. Gases refrigerantes provenientes como por ejemplo los de las neveras o los del aire acondicionado, supongo. No, esos gases refrigerantes también son considerados gases nocivos y se debe de buscar una alternativa de tratamiento a través del Ministerio de Ambiente. Pero si la pregunta era que si los podemos incinerar, no se recomienda incinerar este tipo de gases. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. Espero que no se me haya escapado alguna por acá. Y dice, en cuanto a desechos especiales, ¿cómo manejan las dioxinas y furanos para evitar la destrucción de la capa de ozono? Perfecto. Ese preguntó Martín Morales, ¿verdad? Martín Morales, por supuesto, sí. Ok, bueno, vamos a ampliar un poco ese tema que también lo dije en la presentación, pero lo que se busca con una cámara de postcombustión es precisamente evitar la formación del novo, conocido como novo, que es donde las dioxinas y furanos pueden aparecer, que estamos hablando entre 300, 350, 400 grados centígrados. Lo que se busca en estos hornos es que no hayan lugares fríos, porque es donde se pueden formar estas dioxinas y furanos.
Entonces, las dioxinas y furanos por lo general provienen de la combustión incompleta de plásticos, de desechos, incluso hasta puede ser de personas. Entonces, para eso se tienen las temperaturas elevadas. Esto lo que hace es que una cortina de fuego retiene el gas después de que es incinerado en la cámara primaria por 0.5 a 2 segundos. Entonces, esa turbulencia y ese estado de que los gases puedan estar ahí a esas temperaturas entre 750, 850 o hasta 1000 grados centígrados es donde evita que haya formación de dioxinas y furanos. Entonces, lo que tendríamos por la chimenea sería prácticamente emisión de vapor de agua y monóxido, si no hay una buena combustión, o CO2, que aunque también son gases, digamos, efecto invernadero, entonces lo que se busca es precisamente, de acuerdo a la legislación, mantenerlos por debajo de los parámetros establecidos, bien sea por el Banco Mundial o bien sea por la legislación local. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Sebastián. Yo creo que hoy sí ya le dimos respuesta a todas las preguntas. Entonces, ingeniera Natalie, muchas gracias por todo, nos dice ahí Javier Ayala. Gracias a ustedes también, Rodrigo, y a Sebastián, por la conferencia del día de hoy, por el webinar de hoy. Y agradezco a cada uno de ustedes. Ahí miro también a Kevin Zamora. Un abrazo fuerte también a usted, Kevin. Y también miro conectado desde Panamá a la arquitecta Gedil Álvarez, creo que es su apellido. Qué alegre que este tipo de conexión nos enlace a todas partes, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes también por estar aquí también pendientes de la página de ingeniería. Agradezco a la Facultad de Ingeniería también por dar este espacio. Y en especial fue una iniciativa de la ingeniera Anabela Córdoba para que podamos capacitarnos nosotros en donde estemos, en nuestras casas. Y muchas gracias a Verity también por estar ahí pendiente. Y nuevamente agradezco a Sebastián. Gracias, Sebastián, por el webinar de hoy. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Estén pendientes ahí de la página de ingeniería, que ahí van a estar las capacitaciones. Y si ustedes tienen también dudas o comentarios, si ustedes quieren capacitaciones o qué tema les gustaría, pueden escribirme a mi fanpage. Estoy como Inga Natalie López, ahí se los puse. Y pueden ustedes hablarme qué les gustaría recibir. Muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sebastián. Perfecto, gracias. Muy amables por la invitación también. A ti, Natalia, Rodrigo, y a toda la facultad. Muchísimas gracias y pues es un gusto. Esperemos volvernos a ver en una próxima ponencia de algún tema de su interés y que yo pueda pues apoyar y aprender de ustedes también. Muchas gracias y buena noche. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias también a que nos acompañaron la noche de hoy. Les dejé por ahí una encuesta de satisfacción para que nos pudieran retroalimentar de qué tal les pareció el webinar y el tema de hoy. Pero entonces les agradeceríamos. Esto nos ayuda para ir encontrando los posibles puntos de mejora que tengamos y también para poder escuchar su opinión, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a la Facultad de Ingeniería, a la decana Anabela Córdoba, a Natalie López y al ingeniero Sebastián. Nos estaremos viendo entonces. Adiós. Feliz noche, gracias, Sebastián. Feliz noche, gracias. Gracias. Adiós. Feliz noche, se cuida.